el mercado laboral nos ha sorprendido positivamente y tenemos unas cifras que son agua en el desierto. La tasa de informalidad ha tenido una tendencia descendente, ha pasado del 58% a cerca del 55%. Resaltamos del dinamismo de la industria, que ha generado más de 270 nuevos empleos con un crecimiento del 12%. Igualmente, comercio ha generado más de 135 empleos, transporte 212.000 empleos, que han dinamizado todos estos sectores. Nosotros calculamos que digamos que aunque la jornada laboral se redujo, la productividad por hora se mantuvo estable en esos años, cerca del 0,5%. Hola a todos, bienvenidos a este podcast Hablemos de Economía. Hoy estamos en el episodio 36 y les venimos a hablar de un tema muy interesante que es el desempeño del mercado laboral. Les habla Fabián Osorio, soy director de análisis sectorial y de sostenibilidad del equipo de investigaciones económicas de Corfi Colombiana y hoy me acompaña el equipo que hace posible estos análisis, tanto los reportes que hemos sacado en nuestra serie de Descifrando el Mercado Laboral, como nuestros informes mensuales del Monitor Sectorial de Empleo. Estoy aquí con Andrés Gallego y Sofía Rodríguez, que son analistas del equipo de sectores y sostenibilidad, y con Nicolás Cruz, que hace parte del equipo macroeconómico. Pero bueno, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué estamos hablando hoy de mercado laboral? Y resulta que estamos en un contexto económico, un contexto macroeconómico que está enfrentando diversos desafíos. Por un lado tenemos un crecimiento económico que este año creemos que va a terminar en 2,6%. Lleva 3 años por debajo de ese crecimiento del 3% que antes era la norma, ahora es la excepción. Por otro lado tenemos una inflación que se niega a caer del 5%. De hecho estimamos que termine 5,4% este año y 4,9% el siguiente. Si por acá llueve, por el otro lado no escampa, tenemos la parte fiscal en la cual el déficit fiscal se mantiene alto, se activó la cláusula de escape de la regla fiscal y según nuestras estimaciones, si no se implementan políticas, la deuda del gobierno podría ascender a más del 100% en la próxima década. Y en medio de todo esto, esos riesgos de incertidumbre, el mercado laboral nos ha sorprendido positivamente y tenemos unas cifras que son agua en el desierto. Alcanzamos mínimos históricos en tasas de desempleo, la ocupación viene bien, pero bueno, no les quiero hacer spoilers, quiero que aquí nuestros invitados les hablen, les cuenten al respecto. Y bueno, Andrés, comencemos con usted. ¿Cuál sería o cuál ha sido el principal mensaje de fortaleza del mercado laboral en el último año o tal vez en los últimos años? Primero, muchas gracias, Fabián, y un saludo a todas las personas que nos están oyendo. Y no, como usted lo dice, creo que esa ha sido la noticia tal vez económica positiva del año. El mercado laboral creo que nos ha sorprendido a todos y de hecho es chévere poder contar con esos espacios donde podamos transmitir las conversaciones que tenemos en los pasillos, un poco de nuevo descifrando el mercado laboral, así como se llaman nuestros informes, poder compartirlos acá. Entonces, lo dijo usted, Fabián, la tasa de desempleo ha alcanzado mínimos históricos en este año. De hecho, en 5 de los 9 meses, en lo que va del año, hemos tenido mínimos históricos en la tasa de desempleo. Entonces, antes de empezar un poco a hablar de cifras, ¿qué es la tasa de desempleo? A veces se asocia a la tasa de desempleo es que la participación de la población colombiana que no tiene empleo, y eso, digamos, no es del todo correcto. Entonces, para entender cómo se llega a la tasa de desempleo o a los empleados, quisiera como un poco explicar, y es, dentro de toda la población colombiana, nosotros tenemos pues cerca de 50 millones de colombianos, pero detrás de esos 50 millones hay una población que se conoce como la población en edad de trabajar, que son las personas que tienen 15 o más años. Esa es una definición que utiliza el DANE, pero que no es solo en Colombia, sino pues a nivel internacional. Entonces, los que tienen 15 o más años son personas que ya están en edad de trabajar, pero ese grupo se separa en dos grupos, en personas que son activas en el mercado laboral, que se llama la fuerza laboral, es decir, personas que o están ocupadas, que tienen empleo, o que están buscando empleo. Y hay personas que también están en edad de trabajar, que no están buscando trabajo y no tienen empleo, que son las personas inactivas. Son personas que por decisión o por temas de fuerza mayor no salen al mercado laboral. Entonces, dentro de ese grupo que llamamos la fuerza laboral, donde están los ocupados y las personas que no tienen empleo pero están buscando empleo, están los desocupados.
Entonces, en Colombia, en lo corrido de este año, la tasa de desempleo de nuevo ha alcanzado mínimos históricos, un mínimo de 9,3% en lo corrido del año, que incluso bajó el mínimo que habíamos tenido en 2015, que es decir, hasta hace un año esa había sido la tasa de desempleo más baja y era del 9,5%. Y este año hemos tenido la tasa de desempleo más baja en lo que va del siglo, o al menos desde que tenemos unos datos consolidados a nivel nacional. Entonces es una cifra muy positiva porque de nuevo de esa fuerza laboral, es decir, de las personas que están ocupadas y las que no, un 9,3% están desempleadas. Y esto de nuevo es muy relevante porque en Colombia teníamos o siempre hemos tenido estructuralmente una barrera del 10%. Es muy difícil para el mercado laboral colombiano, o históricamente ha sido muy difícil bajar el desempleo del 10%. Entonces sin duda, creo que para empezar, esta ha sido la noticia positiva del año. Bueno, Nicolás, y cuéntenos, generalmente se habla también de la división entre formalidad e informalidad. ¿Cómo le dio el mercado laboral en esa división? Bueno, Fabián, sumado como esas buenas cifras de tasa de desempleo, de nivel de ocupación que nos estaba hablando Andrés, pues también hay un dato positivo y es el tema de informalidad. En los últimos años, digamos que la tasa de informalidad ha tenido una tendencia descendente, ha pasado del 58% a cerca del 55%. Ese es un resultado muy positivo y principalmente este año esperábamos nosotros que pues la tasa de informalidad de cierta manera rompiera esa tendencia, que se quedara estable o que incluso aumentara, dado los aumentos en los costos laborales, y de cierta forma esperamos pues una dinámica tan buena en el mercado laboral, por lo cual la informalidad podía verse afectada, pero pues este año la tasa de informalidad ha tenido una tendencia decreciente y eso se ha explicado principalmente por el aumento del número de ocupados formales. Este ha crecido cerca del 3,9%, 2 veces su promedio histórico, mientras que los informales lo han hecho una tasa menor, cerca de un 2,9%. Pero pues definamos también qué es informalidad, qué es estar en la informalidad. Entonces digamos, la informalidad es una persona que sí tiene un empleo, que está ocupado, pero pues que no tiene acceso a ciertos, por así decirlo, derechos. Por un lado, pues no tiene un contrato laboral estable o formal, ni siquiera lo firma en muchas ocasiones. No tiene prestaciones sociales, ejemplo, acceso a cesantías, a primas, a vacaciones. Y tampoco hace cotizaciones a seguridad social como cotizaciones a salud o pensión. Entonces, digamos, esa es la forma en que solemos caracterizar la informalidad. Y pues, si bien también, digamos, esa reducción es importante, hay que destacar que pues cerca de la mitad de los ocupados todavía continúan en la informalidad, y pues eso genera trabas en el desarrollo económico, principalmente porque pues impide el acceso al sistema financiero, impide que la economía ahorre más, que al final se traduce en mayor inversión. Entonces pues si bien los resultados son positivos, todavía estamos muy lejos de esos niveles de informalidad que quisiéramos tener en un país como Colombia. Bueno, Sofía, y compleméntanos estas buenas noticias con la visión sectorial. ¿Cuáles son los sectores que más han creado empleo o cómo ha estado la creación de empleo por sectores en el último año? Claro que sí, desde la mirada de los sectores hay mucho que resaltar. Actualmente el DANE analiza 13 sectores, entre los que está comercio, agro, actividades inmobiliarias, actividades profesionales o construcción. De estos 13 sectores, 11 han creado más empleo en el último año, es decir, hoy tienen más ocupados que en 2024. Por ejemplo, resaltamos el dinamismo de la industria, que ha generado más de 270 nuevos empleos con un crecimiento del 12%. Igualmente, comercio ha generado más de 135 empleos, transporte 212.000 empleos, que han dinamizado todos estos sectores. Pero también resaltamos el lado de los sectores que han retrocedido, y es que esa disminución en los empleos es mucho más pequeña. Entretenimiento y comunicaciones han destruido empleo más o menos entre 3.000 y 2.000 ocupados menos frente al año pasado. Ya yéndonos un poco a los estudios que hemos hecho, creo que una de las cosas que nos motivó, y no solo a nosotros, sino a los analistas económicos, a revisar el tema del mercado laboral, es que en la universidad también me enseñaban, vea, si a la economía le va bien, a la generación de empleo le va bien. Si crecemos 4, la creación de empleo va a estar más dinámica que si crecemos 3%. Pero curiosamente, en los últimos años lo que ha pasado es que el crecimiento económico ha estado por debajo del promedio. Y como lo decía Nicolás, el crecimiento de los ocupados ha estado
casi en el lado de los formales 2 veces el promedio histórico. Entonces se está rompiendo un poco esa relación. Sofía, cuéntanos brevemente cuál es esa relación y cómo se ve esa relación en los últimos años entre crecimiento y ocupación. Como tú lo dices, antiguamente estudiábamos una relación directa entre el PIB y el empleo, es decir, si a la economía le iba bien, a las empresas le iba bien y por lo tanto contrataban a más personas. Y lo mismo pasaba al contrario, cuando la economía no le estaba yendo tan bien, las empresas no podían contratar más personas. Sin embargo, en los últimos años, desde 2023, esa relación empezó a romperse. Vemos que a la economía no le está yendo tan bien, las empresas no están en su mejor momento, pero el empleo ha repuntado y ha generado, como vemos en los analistas. Y bueno, acá como para complementar un poco esta idea, en nuestro primer informe de mercado laboral, pues mostramos eso, como que antes había la relación entre crecimiento y número de ocupados era bastante fuerte. Nosotros mostramos que entre 2006 y 2022, pues a medida que aumentaba la economía, pues crecía el número de ocupados, sí con un cierto rezago, eso no es de todo inmediato, ese rezago se calcula que es de casi un año, pero lo que hemos encontrado, digamos, en los años recientes, desde 2023 a 2025, es que esa relación se ha perdido. La economía se desaceleró, pasó de crecer de niveles cercanos al 7% a niveles del 0.7, 1.6, pero el empleo siguió aumentando. Entonces digamos que ahí es donde nosotros hacemos como ese énfasis en que pues no solo el comportamiento de la actividad económica está explicando el crecimiento de los ocupados, sino que hay otros factores detrás que podrían estar explicando esa dinámica. Justamente la relación con ocupados se ha roto, pero con las horas no tanto. Y creo que eso fue lo que motivó el primer estudio del que usted habla, la reducción en la jornada laboral en los últimos 3 años, impulsada por la ley 2101, llegó que cada trabajador trabajara menos, pero como para compensar las horas, la economía pudo absorber más empleo para compensar esas horas. Pero cuéntenos sin tanto tecnicismo, porque cuando uno ve hay muchas cifras. ¿Qué fue lo que se encontró en ese estudio? Listo, entonces como usted decía, hubo una ley en el 2021 que pues llevó a que la jornada laboral se redujera de forma progresiva de 48 a 42 horas entre 2023 y 2022. Lo que nosotros encontramos fue que efectivamente hubo una reducción en el número de horas por semana en la economía. Esta reducción fue mayor en el empleo formal, pues porque pues los empleos formales los vigilan más, tienen que cumplir la norma en contraste de los ocupados informales. Digamos, en los formales la jornada sí ha disminuido cerca de 4 horas, mientras que en los informales es solamente 1 hora. Pero aquí lo que encontramos fue que a pesar de que las horas semanales trabajadas hayan caído, las horas totales de la economía sí continuaron creciendo. Crecieron cerca del 4,6%, a la vez que, como decíamos al principio de nuestra charla, pues la población ocupada entre 2022 y 2025 creció cerca del 8,4%. Entonces digamos que estos resultados de cierta manera sugieren, digamos que no hay una relación causal aún, pero sí nos hacen ver que ese aumento en ocupados, pues de cierta manera se dio también para compensar esa reducción de la jornada laboral y al final no afectar pues el número total de horas que se trabaja en la economía y tampoco afectar el nivel de producción. Ya un dato así como una estimación, nosotros pues se han creado 1,8 millones de ocupados entre 2022 y 2025. Nosotros estimamos que cerca de 800,000 podrían haberse, digamos, de ese 1,8 millones, cerca de 800,000 se dio para, de cierta manera, compensar esa reducción en la jornada laboral y mantener los niveles de producción de la economía. Algo que no es necesariamente malo que se esté trabajando menos horas por jornada si yo hago lo mismo en mi jornada. Y eso es algo que se ha hablado mucho y de hecho la literatura en Europa a veces dice que si yo tengo una jornada menor igual puedo llegar a ser más productivo. Y por eso no tengo que compensar horas si estoy siendo más productivo. Pero ¿qué ha pasado con esa productividad por hora en Colombia? Usted ha tocado un punto importante y es el tema de la productividad. Nosotros estimamos que entre 2022 y 2025 la productividad por hora pues prácticamente no creció. Digamos, nuestros cálculos muestran que creció 0,5% en los últimos años. Entonces, pues eso quiere decir que pues ahora por cada hora pues prácticamente se produce lo mismo.
Pero ¿qué está pasando? Que ahora pues el número de ocupados está aumentando, como lo hemos visto en la cifra. Eso hace que al final la productividad por trabajador sea mucho menor. Entonces lo que quiere decir es que ahora necesitamos es más personas para producir lo mismo. Entonces pues tal vez esa medida en principio tenía el objetivo de aumentar el nivel de productividad reduciendo el número de horas trabajadas, como usted lo decía al principio, pero pues los datos nos han mostrado justamente lo contrario, que la productividad por ocupado pues ha venido disminuyendo. Lo que dice Nico es muy relevante porque básicamente un poco la conclusión es las personas estamos produciendo relativamente lo mismo por hora, pero realmente estamos trabajando menos horas. Entonces no estamos compensando de alguna manera el hecho de que la jornada se reduzca o estemos reduciendo la jornada con una mayor productividad, sino que está siendo compensada por un mayor incremento en el número de ocupados. Y eso es muy relevante en la discusión sobre la productividad. Ahora, también es importante destacar que, y nosotros somos muy cuidadosos en esto, y es la causalidad. Es importante entenderla porque al final, más allá de decir que las empresas están contratando más personas para producir lo mismo, pues sin duda también aquí hay fenómenos un poco externos que a veces son difíciles de medir, como por ejemplo el cambio tecnológico, sin duda pues no sé, más recientemente la inteligencia artificial o incluso patrones en cambios culturales después de la pandemia. También las personas se empezaron a dar cuenta un poco de la relevancia un poco de su tiempo, la relevancia también de trabajo en casa. Entonces, todos esos factores que a veces son difíciles de medir pueden estar detrás de esta reducción en la jornada y que sin duda obviamente también eso tiene bastantes impactos en la productividad. Bueno, cambiando un poco el foco, porque esto que estamos hablando lo estamos hablando, como decía, digamos los economistas desde la demanda, y ahora pasamos a la oferta. Y ahorita usted lo hablaba mucho de la participación, de la fuerza laboral, de los inactivos. Y para contarles a la audiencia algo anecdótico, y es que Andrés, cuando nos llegó a proponer la segunda entrega, dijo, le tengo el título, le tengo la idea. Y es que estamos en un buen momento del mercado laboral, pero no estamos en el mejor momento de la historia en el mercado laboral. Y tenía mucho que ver con la participación. Así que Andrés, cuéntenos qué lo llevó a ese título o a esa conclusión, y qué fue lo que encontró en esa segunda entrega. No, de hecho es algo que incluso puede ser paradójico. ¿Cómo así que si tenemos caídas históricas en la tasa de desempleo, no estamos en el mejor momento del mercado laboral? Es algo que puede parecer un poco contraintuitivo. Y hace un momento hablábamos de la tasa de desempleo. En el último año hemos tenido también incrementos en la ocupación, es decir, las personas están encontrando trabajo. Pero cuando comparamos con 2015, que había sido el año al menos en la historia que se había conocido como el mejor año en el mercado laboral, si bien teníamos una tasa de desempleo un poco mayor de la que tenemos hoy, teníamos cifras de ocupación y de participación laboral más altas. ¿Qué quiere decir? Hoy tenemos menos desempleo pero que hace 10 años, pero las personas están participando menos en el mercado laboral que hace 10 años. Entonces esto es relevante, porque si bien menos personas de nuevo no están buscando empleo, eso es algo muy favorable, hay un número mayor de personas que se están quedando por fuera del mercado laboral, que dicen yo no quiero buscar trabajo por temas forzados, porque o tal vez no quiero porque no hay un trabajo que de pronto yo me merezco, o yo creo que tengo un nivel de ingreso que debería tener un nivel de ingresos, o simplemente porque no quiero, porque tengo algunos motivos por los cuales no quisiera trabajar. Entonces, en Colombia, por ejemplo, o en el mundo más bien, la inactividad se puede dividir en 3 grupos. O sea, esas personas que no buscan empleo se pueden dividir en 3 grupos. Las personas que estudian, jóvenes por ejemplo en su mayoría, eso es incluso deseable porque pues si uno tiene una población joven que se está formando y no está buscando empleo precisamente porque está estudiando, eso digamos puede ser favorable. Hay otro grupo de personas que no buscan empleo porque están realizando oficios del hogar. Entonces aquí están, por ejemplo, no sé, eso es una cosa que afecta mucho a las mujeres, pero pues cuando hay que cuidar no sé, a los adultos mayores, eso es algo que sin duda perjudica a este grupo más que todo, pero pues hay un grupo muy grande que se dedica a oficios del hogar. Y hay otros factores, por ejemplo, personas que quedan pues en situación de discapacidad que les impide pues entrar al mercado laboral. En Colombia el aumento o digamos un poco la mayor participación dentro de la inactividad son los oficios del hogar. Es decir, cerca del 50% de las personas que están inactivas, es decir, que no participan en el mercado laboral, lo hacen porque están haciendo los oficios del hogar. Entonces, de nuevo, no es porque los jóvenes estén estudiando más, no es porque
estemos, digamos, de alguna manera en otros grupos de la inactividad, sino porque hay un mayor número de personas que están haciendo los oficios del hogar. Sí, Andrés, como tú lo dices, hoy pues todos esos análisis no son neutrales al género. Hoy la inactividad de mujeres es el doble que en los hombres. En 2025 esa se ubicó en 47,2% y en hombres fue apenas el 23%. Vemos también que la inactividad por estudios es mucho más alta en hombres que en mujeres. Esto nos muestra que esa brecha y ese reto de aumentar la participación de las mujeres y disminuir la inactividad por oficios del hogar sigue siendo muy importante. Y es muy importante porque no solo mujeres, digamos, eso es algo que no es reciente, eso es estructural en la historia del mercado laboral colombiano. Las mujeres han sido las más perjudicadas dentro de la inactividad y dentro del acceso al mercado laboral, pero hay algo bien curioso que hemos encontrado y es la relevancia del grupo de edad. ¿Y por qué? Porque una buena parte de ese aumento de la inactividad en los últimos 10 años se ha dado por el cambio demográfico. Entonces lo que encontramos es que también un número mayor de personas, adultos mayores, empieza a salir del mercado laboral, pues porque ya se pensiona, porque dice, pues yo ya tengo mi edad y yo ya no quiero trabajar. Entonces también una parte de ese incremento en la actividad se da por personas, adultos mayores, que ya salen del mercado laboral. Y eso es muy importante porque si bien eso es un tema que hemos visto recientemente, tal vez va a marcar un punto de partida hacia el futuro, porque pues sin duda aquí, como lo hemos mencionado en diferentes espacios, pues el cambio demográfico va a ser una tendencia que sin duda se va a quedar. Entonces, la inactividad, pues porque las personas están envejeciendo, pues cada vez va a ser más relevante. Pero hay otro tema también muy curioso, y es que dentro de la gran encuesta integrada de hogares, que es básicamente la forma en que el DANE va y encuesta a las personas y con esto saca las cifras de empleo, les pregunta a las personas que no están buscando trabajo si quisieran encontrar trabajo. Es decir, les dicen, si ustedes tuvieran la capacidad de encontrar un trabajo que básicamente ustedes los favoreciera, ustedes entrarían a buscar trabajo. Y hay personas que dicen, no, yo así, digamos, así quisiera, no, así pudiera, mejor dicho, no quiero buscar trabajo. Y eso es lo que llamamos nosotros la inactividad voluntaria. Personas que no están buscando trabajo, pero que no quieren encontrar trabajo. Y lo que hemos visto es que entre 2015 y 2025 ese porcentaje ha aumentado del 24% al 30%. Entonces cada vez tenemos un mayor número de personas que no buscan trabajo, pero que tampoco quieren encontrar trabajo. Y todo esto es súper interesante. Y aquí ya hemos condensado dos discusiones, la de la ocupación y la de la participación. Quisiera pasar a un tercer punto, y es el de la caracterización sectorial de la dinámica. Y ahorita, Sofi, lo comentabas acerca de qué es lo que pasaba en el último año, pero quisiera que lo abrieras un poco a los últimos 3 años, y es cuáles son los sectores que han jalonado el empleo en los últimos 3 años. ¿Cuáles han sido los impulsores? Tenemos una concentración en 3 sectores que han sido los que más han aportado al crecimiento en el empleo: alojamiento, industria y transporte. Pero cuando los desagregamos y vemos los subsectores, alojamiento lidera, pero restaurantes es el que más ha generado empleo en este sector. Cerca del 90% de los nuevos empleos se explican por servicios de comida. En transporte terrestre también vemos una concentración que genera el 81% del empleo total de transporte. Estos 3 sectores han generado más de la mitad del empleo nuevo en los últimos 3 años. Y aquí también, como complementando un poco, pues vemos como algo curioso, y es que justamente esos sectores de los que habla Sofía, pues si bien son los mayores generadores de empleo, cuando uno ve los datos de PIB de producción de estos sectores, esos sectores en los últimos 3 años han sido uno de los más rezagados. Digamos que su nivel de producción ha estado por debajo del promedio, incluso en algunos momentos han presentado contracciones, y pues eso también refuerza esa idea inicial de la que hablamos al principio, de que pues se ha perdido esa relación entre la actividad económica y el número de ocupados. Es que es increíble cómo, por ejemplo, alojamiento y restaurantes ha caído entre 2022 y 2025 un 3%, casi un 4% de su actividad económica. Industria ha caído un 3% y son los que más generan empleo. Otro sector que generalmente vemos en nuestros informes mensuales, que siempre está ahí punteando en la generación de empleo, es administración pública, educación y salud, que aquí hay empleo público, pero también está el empleo privado en educación y en salud. Pero no lo mencionaste ahorita, Sofía. Quisiera que me contaras un poco cómo le ha ido a ese sector que siempre está ahí como sospechoso de la generación de empleo en los últimos 3 años.
Claro que sí, este sector es el cuarto generador de empleo, sin embargo su crecimiento ha sido inferior al promedio del total nacional, un 7,8%. Pero nosotros también hicimos el análisis de desagregarlo por sus sectores y encontramos una tendencia muy homogénea entre educación, salud y administración pública. Todos tienen crecimientos entre el 6 y el 8% y generan entre 50 y 70 mil nuevos empleos. Por lo tanto, a pesar de que ha tenido pues una posición cuarta, no se ve un cambio en el comportamiento muy distinto a lo que pasó en el promedio histórico. De acuerdo con esto, y es que realmente lo que hemos visto es más que todo un cambio es en la composición. Entonces, más que todo hemos visto aumentos en la contratación por cuenta propia, es decir, contratistas. Ahora, siempre resaltando que aquí hay educación, salud, entonces es una rama más grande, y menos contratación de planta en este sector grande. Pero entonces aquí también encontramos algo muy relevante, y es que con datos ya no del DANE, sino de Colombia Compra Eficiente, nos pusimos con la tarea de ver cómo ha sido la evolución de los contratistas en el país. Y si bien el número de contratistas en general no ha cambiado sustancialmente, de hecho ha habido una pequeña reducción en el último año, en los últimos años, lo que sí se ha visto es una recomposición también, una recomposición donde hay menos contratistas a nivel territorial, es decir, menos contratistas en gobernaciones, en alcaldías, pero más contratistas a nivel nacional, lo cual ha compensado un poco ese cambio. Eso es lo que hemos visto en materia de administración pública. Bueno, y no nos queremos extender mucho tiempo. Les voy a hablar brevemente sobre otro componente que analizamos, que fue el de los ingresos laborales. Esto lo hacemos con la información que da el DANE a partir de la gran encuesta integrada de hogares. Y lo que vemos es que en los últimos 3 años el ingreso laboral, salvo en un sector como inmobiliarias, ha tenido un crecimiento por encima de la inflación. Curiosamente, algo para resaltar, los invitamos a leer nuestra tercera entrega, que está el detalle, pero algo a resaltar es que el ingreso ha crecido más en el sector informal que en el sector formal en 2025. El crecimiento fue 2 veces el del sector formal. Y cuando vemos qué es lo que está impulsando ese crecimiento de los ingresos informales, tenemos 2 sospechosos. El primero es agropecuario, que coincide mucho con el valor máximo que alcanzó la cosecha cafetera. Y lo segundo es comercio. Cuando uno mira qué está pasando con el comercio minorista en 2025, vemos un crecimiento de 2 dígitos, del 12%. El comercio viene muy bien. Y esos aumentos de los ingresos laborales, junto con las remesas y otros componentes, está impulsando el consumo. Que ese puede ser otro podcast acerca de la conveniencia entre consumo e inversión. Pero para cerrar, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, y creo que ustedes lo han dicho de alguna u otra manera, ¿cuáles son tenemos unas buenas cifras de mercado laboral, pero creo que la tarea no está completamente hecha. Para ustedes, ¿cuáles son los puntos, los retos y oportunidades que tiene el mercado laboral en los próximos años? Pues yo creo que si bien estamos en una mejora en el mercado laboral, en un año relativamente bueno, todavía tenemos una tasa históricamente alta. O sea, si nosotros nos comparamos con nuestros pares regionales, Colombia tiene una tasa de desempleo que aún sigue siendo muy alta y muy por encima de otros países. Entonces, eso por un lado, y además es una tasa de desempleo que afecta principalmente a mujeres y a jóvenes. Entonces, esto sin duda tiene que ser una mirada de no solo cómo reducimos la tasa de desempleo, sino cómo hacemos que para los grupos donde más se afecta esta variable pues se pueda ver reducida. Entonces, al final, si bien hemos visto también un cambio en esa relación crecimiento-empleo, pues sin duda sigue habiendo relación, es decir, capaz es menos directa que hace unos años, pero sin duda sigue existiendo una relación entre el crecimiento económico y el empleo, y para esto pues lo hemos dicho en repetidas ocasiones, promover la inversión es fundamental. Recuperar la semilla de crecimiento sin duda es clave para recuperar el empleo en el país, y de nuevo pues con un énfasis hacia las mujeres y los jóvenes. Bueno, como lo decía también al principio, digamos, si bien las cifras laborales son muy buenas en términos de ocupación y tasa de desempleo, pues de cierta forma no podemos celebrar que estamos en una economía donde cerca de 50%, que son más del 50%, perdón, que son cerca de 11 millones de ocupados, pues trabajan en la informalidad. Esto al final pues tiene muchas implicaciones de largo plazo, en términos de ahorro, en términos de inversión, que al final hace que pues el potencial económico de nuestra economía sea mucho menor. Por eso de cierta manera sí hay que continuar con una política de incentivar la informalidad,
digamos, si bien a través de reformas, pero también pues a través de la toma de decisiones adecuadas, por ejemplo, en torno al aumento del salario mínimo, que digamos que no sea un salario mínimo que esté por encima del aumento de la inflación y de la productividad para ese año, pues porque al final eso termina encareciendo el empleo formal y haciéndolo menos atractivo y pues llevando a unas personas a la informalidad y pues al final, si bien para unas personas va a aumentar el salario mínimo, pues a las personas informales sí no van a tener esas ganancias que tiene ese grupo de formales. Alguna es importante seguir promoviendo las políticas para la formalidad. Sofía, cuéntanos por el lado de participación laboral, pues tu reflexión. Que sí, este es otro reto muy importante. Tenemos que recobrar como tal y disminuir la brecha de género de la participación de las mujeres, de la inactividad de las mujeres por oficios del hogar frente a lo que sucede pues en la población masculina. Esto sigue siendo un reto sustancial para poder mejorar, como decía Andrés, no solo la relación de crecimiento y economía, sino también ver en qué poblaciones nos enfocamos. Y por el otro lado, como lo comentábamos, el proceso de envejecimiento. Debemos recuperar y buscar los mecanismos para cambiar el chip de que pues, las personas mayores de 65 años no pueden ser activas y por lo tanto empezar a incluirlas y fomentar su inclusión dentro del mercado laboral. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Creo que tocamos los puntos principales que hemos mirado en los últimos meses, pero igual queremos, si ustedes quieren un mayor detalle de todo esto que hemos hablado, los invitamos a ver nuestros 3 informes de Descifrando el Mercado Laboral que hemos publicado en los editoriales. Seguramente seguiremos diciendo cosas nuevas sobre el mercado laboral, pero también publicamos un informe mensual de seguimiento sectorial al empleo. Muchísimas gracias por su atención. Todo esto lo encuentran en la página www.investigaciones.corfi.com. Hasta luego.